Tal como lo vimos durante las audiencias de esta comisión, y así queda plasmado en este informe de mayoría, del cual soy firmante, hay muchísimas similitudes entre el caso UPAT y la solicitud de datos por parte del Banco Central. Y podríamos calificar perfectamente este caso como una UPAT 2.0. Empezando porque una de las participantes en la solicitud de esta información fue la ex asesora de Carlos Alvarado, del expresidente Carlos Alvarado, Eliana Fonseca, misma que figura entre los funcionarios investigados por el caso UPAT, donde se vulneraron datos sensibles de los costarricenses, y todos recordamos cómo Casa Presidencial, incluso durante la gestión del expresidente Alvarado, fue allanada por este caso de parte del Ministerio Público. Resulta que Eliana Fonseca, esta que estoy mencionando, es la persona que firmó el criterio jurídico en el cual se basó la Junta Directiva del Banco Central para tomar el acuerdo de solicitar los datos de todos los costarricenses. Entre los 373 datos que solicitaron fueron operaciones de deudores, de personas físicas o jurídicas, nombre completo y número de identificación de deudores, codeudores y fiadores, información sobre su calificación de riesgo, capacidad de pago, si es generador o no de divisas, su actividad económica, comportamiento de pago, planes de inversión, fechas de formalización, desembolsos, cuotas mensuales, saldos, origen de los recursos, garantías con especificación, su valor según avalúo, entre otros. Y algunos se pudiera estar preguntando en qué afecta que el Banco Central obtenga esta información de forma no anonimizada. En primer lugar, está claro que para la elaboración de una estadística sobre el riesgo climático no es necesaria la utilización de datos no anonimizados. En las audiencias tanto del presidente del Banco Central, Roger Madrigal, y la gerente Geisel Valverde, no lograron demostrar una sola justificación para la solicitud de esta información sensible, incluyendo la identificación de las personas. Pero además, resulta que tal como quedó en evidencia en esta comisión, el Banco Central no tiene los suficientes instrumentos para garantizar que estos datos no se utilicen para otros fines que vayan más allá de la elaboración de una estadística. En esta comisión se pudo concluir que con los datos solicitados es posible construir un perfil socioeconómico, por lo que esta información de forma no individualizada podría utilizarse por instituciones y organizaciones para discriminar, por ejemplo, a un costarricense en cuanto al acceso a un servicio o un beneficio. Con estos datos se pueden identificar las necesidades o capacidades económicas de las personas, por lo que también son datos suficientes para la elaboración de estrategias de manipulación política, y también pueden utilizarse para la persecución política o bien con fines electorales, lo que atenta directamente contra nuestra democracia. Por eso vuelvo a reiterar que es muy similar a lo que vivimos en el gobierno pasado con el caso UPAD. Además, esta información podría caer en manos del crimen organizado y con ella podrían identificar a potenciales víctimas de delitos como secuestros, extorsiones o estafas. Con la solicitud de estos datos sensibles, compañeros y compañeras, se puso en riesgo la democracia del país y la seguridad de los costarricenses. Son las mismas razones por las que cuestionamos tanto la creación de la UPAD durante el gobierno del Partido Acción Ciudadana 2018-2022. ¿Cuál es la diferencia de este caso con la UPAD? La única diferencia es que en aquella ocasión los datos sensibles fueron violentados por el Poder Ejecutivo y en esta ocasión por el Banco Central. Pero las consecuencias sobre los costarricenses son idénticas. También una de las personas está involucrada en los dos casos, lo que para nosotros, sinceramente, no es casualidad. El artículo 18 de la Ley de Estadística prohíbe el tratamiento de datos sensibles con fines estadísticos, a menos que exista un consentimiento expreso. Asimismo, la Ley de Protección establece de manera expresa en el artículo 3, inciso E, que la condición socioeconómica es considerada un dato sensible. Por lo que nuestra conclusión, y así está expresado en este informe, es que el accionar del Banco Central fue desapegado a la legalidad. El Banco Central no cumplió con su obligación de resguardar, proteger y administrar adecuadamente la información sensible y los datos pertenecientes a la ciudadanía. Pero no solo incumplió, sino que incitó a las entidades bancarias que entregaron los datos a incurrir en un gravísimo error. Incluso la gerencia llega al extremo, en este caso, de denunciar a quien se negase a proporcionar estos datos, casi como si se tratase de una coacción, el caso de Rocío Aguilar y también de don Bernardo Alfaro. El actuar de la Junta Directiva del presidente
me refiero a que fueron denunciados ellos dos, Aguilar y Alfaro. El actuar de la junta directiva, del presidente y la gerente afectan la imagen y la credibilidad del Banco Central, una institución en la que no hay margen para las equivocaciones, por lo que representa para la seguridad económica del país y de los costarricenses. Mi llamado como miembro de esta comisión y de parte de la fracción de Nueva República, en primer lugar al Banco Central, pero también al gobierno, a las instituciones, a las entidades bancarias, entre otros, para que no se presten para una nueva UPAD, vulnerando la información sensible de los costarricenses. Nos dejó muy malos recuerdos ese caso del gobierno anterior. Fue una de las muchas razones por las que el gobierno anterior tiene tan mala imagen, quizá el peor gobierno de la historia, y pues no quisiéramos que eso se repita desde ninguna entidad en este tiempo ni en el futuro tampoco. También, al igual que lo hacemos a través de este informe, solicito respetuosamente al Ministerio Público que, conforme a sus funciones, investigue y llegue a la profundidad de este caso y, de ser necesario, se llegue hasta las últimas consecuencias por este daño a la confianza de los costarricenses y el exponerlos a la discriminación, a la manipulación política y hasta a ser víctimas de delitos. Como saben, también solicitamos la destitución del presidente del Banco Central, Roger Madrigal, y de su gerente, Geisel Valverde. Por todo esto, compañeros, pues nuestra solicitud como firmante del informe es apoyarlo, votarlo a favor y, como bien decía la compañera Cambronero, pues llevarlo al plenario lo más pronto posible para que allá se tome una decisión definitiva de parte de esta Asamblea Legislativa.